Hoy voy a responder a un vídeo que publicamos hace unas semanas en el que mi compañero David Artés defendía las bondades de los SUV. A mí personalmente me gustan más otro tipo de carrocerías, y os voy a demostrar por qué un familiar puede cubrir perfectamente todas vuestras necesidades de transporte sin tener que iros a un coche grande y pesado con todos sus inconvenientes. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Los familiares son los favoritos de la prensa del motor cuando pensamos en coches para transportar a la familia, y eso es por algo. La carrocería familiar mantiene una dinámica y unos consumos muy buenos sin dejar de ser espaciosa y práctica. Vamos a analizar en detalle este formato a ver si os convenzo de que menos es más. Es totalmente cierto que una carrocería familiar es más barata que una carrocería SUV, así que de entrada ya estamos ahorrando dinero. También es cierto que este ahorro es a costa de tener un vehículo diferente, pero estas diferencias vamos a analizarlas a lo largo de este vídeo. En este caso en concreto, contaríamos con un descuento de un 15% frente a su carrocería SUV equivalente. Yo creo que para empezar el ahorro no está nada mal, pero este ahorro no acaba aquí. Una de las grandes desventajas de los SUV a las que se refería David frente a la carrocería familiar era su mayor consumo. En una carrocería familiar contamos con un frontal más bajo y también una carrocería más baja, lo que va a afectar directamente al consumo. Además, este tipo de coches pesan menos. Él hablaba de un sobrecoste de un 15%. Pero claro, cuando hablamos de porcentajes puede que no le demos la importancia que realmente tiene. Así que nosotros vamos a realizar un supuesto. Imaginaos que vosotros con este coche gastáis 200 euros mensuales en combustible, para ir al trabajo, para hacer vuestro uso cotidiano o para realizar viajes. Estos 200 euros en un año se transformarían en 2.400 euros. Y estos 2.400 anuales en 5 años aproximadamente se convertirían en 12.000 euros tan solo en gasto de combustible. Bien, el 15% de 12.000 euros son 1.800 euros. Y ahora creo que sí que le debéis de dar la importancia que tiene realmente. En 5 años ahorraríamos 1.800 euros que podríamos emplear, por ejemplo, en cambiar neumáticos, en hacer revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar, por supuesto, del coste medioambiental que tiene consumir más. Un familiar tiene menores costes de mantenimiento en general. Neumáticos, pastillas de freno o cualquier otra pieza de desgaste puede ser igual o puede ser más barata en un familiar, pero difícilmente será más cara salvo que le calcemos neumáticos de competición o alguna locura así. Seguimos ahorrando dinero. Un familiar tiene mejores prestaciones. Si valoras las prestaciones, este coche acelera más, recupera mejor y frena más rápido que el SUV equivalente. Todo ello, como ya hemos dicho, con un menor consumo. Y llegamos al mejor comportamiento dinámico y seguridad activa de los familiares frente a los SUV. Pero como hizo David, esto prefiero analizarlo al volante. Y llegamos a uno de los puntos donde un SUV tiene una clara ventaja sobre una carrocería familiar, y es el acceso a la cabina. Pero vamos a puntualizar algunos aspectos. Al entrar, tampoco me parece para tanto. Sí que es cierto que contamos con una banqueta más baja porque el vehículo es más bajo. Y aquí tendréis que valorar vosotros cuántos dolores tenéis en la espalda o cuántos dolores tenéis en la rodilla, sobre todo en la rodilla izquierda, que es la que emplearemos para salir del vehículo. Sinceramente, creo que si no tienes excesivos dolores en las articulaciones, esta entrada y salida de este habitáculo no me parece para tanto. Vamos a ver qué ocurre con las plazas delanteras. Es cierto que contamos con menos espacio, pero a cambio tenemos una posición más horizontal. Esto da la sensación de que el habitáculo te envuelve mejor y además le da ese toque deportivo que a mí personalmente me encanta. Al final, es cuestión de gustos. Debido a que este tipo de carrocerías son más bajas que las carrocerías SUV, introducir a un niño en la parte trasera es más dificultoso. Pero todo se puede hacer con la técnica adecuada. Por suerte o por desgracia, yo no he podido engendrar un niño para hacer este vídeo, pero sí he podido conseguir un osito. Y os voy a demostrar cómo lo haría yo. Lo colocamos mirando hacia nosotros, apoyamos la espalda en la puerta y con la cabeza fuera lo metemos en la sillita. Cuando la espalda ya está libre de peso es cuando introducimos la cabeza y colocamos el cinturón de seguridad dejándolo perfectamente
fijado a la sillita. No es tan difícil, ¿verdad? En las plazas traseras es cierto que contamos con menos espacio con respecto a un SUV. Eso es indudable. Pero ojo, lo estáis viendo. Aquí precisamente no hay poco espacio. Por otro lado, este coche es un familiar y aquí van los niños. ¿Qué más quieren? Además, os recomiendo que no le deis demasiadas comodidades que luego no se van de casa hasta los 40. Y llegamos a uno de los puntos donde un familiar no puede competir frente a un SUV. Y me refiero a la tercera fila de asientos. Es cierto que algunos SUV nos aportan una sexta y séptima plaza, pero en la mayoría de los casos estas quedarán relegadas para un uso esporádico y fundamentalmente para niños. Tan solo los SUV muy grandes y muy caros nos aportan 7 plazas reales, eso sí, con el precio de perder la mayoría del maletero. Así que considero que este aspecto no justifica la compra de un SUV frente a un familiar. Y os digo más. Si lo que estáis buscando realmente es viajar 7 personas con sus respectivos equipajes, me temo que vuestro coche no es un SUV, es una furgoneta. Vamos a fijarnos ahora en un aspecto muy importante como es el maletero. En primer lugar, hay que fijarse en la altura que tiene la boca de carga. Generalmente en un familiar será más baja que en el SUV equivalente, y esto tiene una ventaja muy clara, como es facilitarnos el cargar bultos muy pesados sin hacernos daño en la espalda. Y esto no es ninguna tontería, a largo plazo se puede notar. En segundo lugar, vamos a comparar este modelo en concreto, el V60, con su equivalente en SUV, el XC60. El V60 cuenta con 529 litros de capacidad y mide tan solo 7 centímetros más. Sin embargo, el XC60 cuenta con tan solo 468 litros, midiendo 7 centímetros menos de largo. Así que podríamos considerarlo un empate, ¿verdad? Por supuesto, no hay que olvidar la altura libre al suelo y las ciertas capacidades off-road que tienen los SUVs frente a los familiares. Pero seamos sinceros, la mayoría de estas capacidades las van a usar 4 locos como David, que ven un 4x4 y se tiran ahí al monte a hacer el cabra y a subir paredes. Por otro lado, realmente la mayoría de los SUVs tampoco es que sean tan altos. Por ejemplo, un Hyundai Tucson tiene tan solo 17 centímetros de altura libre al suelo, y con eso no es que puedas hacer gran cosa. Además, os aseguro que con este coche podéis abordar este tipo de caminos sin ningún problema e incluso pistas forestales siempre y cuando no estén demasiado rotas. Por último, me gustaría hacer una especial mención a la conducción sobre nieve, que seguro que más de uno os preocupa. La altura libre al suelo aquí no tiene nada que ver, y sí la tracción total. Y como este vehículo puede llevar tracción total, pues va a comportarse igual de bien en la nieve que vuestro SUV. Y llegamos a uno de los puntos más importantes desde mi punto de vista, que es la dinámica, y no hay que menospreciar este aspecto. En un familiar contamos con una dinámica más ágil, con un centro de gravedad más bajo, con una mejor aerodinámica que se traduce directamente en consumo, y en definitiva, si os gusta conducir, sin duda esta carrocería es mucho más adecuada que la carrocería SUV. Y os voy a demostrar brevemente que lo que estoy diciendo no es ninguna mentira. Como os digo, conducir un familiar es conducir un coche mucho más delicioso que un SUV. Cuenta con unas inercias muchísimo mejores, con mejores prestaciones. Acelero, siento que el coche corre más, es más ágil, y como digo, el paso por curva es maravilloso. Sinceramente, a mí que me gusta conducir, yo disfruto muchísimo más en este tipo de carrocerías. No es un deportivo, no hace falta que sea un deportivo, pero sin lugar a dudas, el paso por curva, algo que yo valoro muchísimo en un vehículo, con este coche, pues la verdad es que lo vas a disfrutar mucho, pero que mucho más. Y esto al final se traduce también en una sensación superior de seguridad al volante. Pero ¿qué ocurre si vas con familia y estáis pensando, oye Juanma, yo es que cuando voy con mi familia no voy a ir rápido? Por supuesto, yo tampoco iría rápido, pero es que con este coche puedes ir todo lo lento que tú quieras. Sin embargo, con un SUV no puedes disfrutar del volante así. En caso de impacto contra un obstáculo deformable, es cierto que puede ser mejor ir en un SUV más alto. Pero pensar que este coche no es seguro es no entender nada de seguridad. Además de una mayor capacidad de reacción respecto a un SUV, este coche puede llevar detección de tráfico en ángulo muerto con asistencia a la dirección, detección de peatones, ciclistas y animales grandes de día o de noche con frenada autónoma de emergencia,
detección y frenada autónoma ante tráfico cruzado, control de velocidad autónomo desde parado con asistente de mantenimiento de carril, aviso con intermitentes, pretensión de cinturones y activación de frenos ante una colisión inminente por alcance si un vehículo se aproxima por detrás a mucha velocidad, aparcamiento autónomo en fila y en batería, cámara 360, iluminación Full LED inteligente que orienta el haz de luz hacia las curvas y proyecta sombras en los vehículos que tenemos delante o vienen de frente, mientras mantiene la luz de carretera iluminando el resto de la calzada por completo. En definitiva, pocos coches en el mundo son más seguros que este, por mucho que esté pegado a la carretera. Estaréis de acuerdo conmigo en que uno de los factores más importantes a la hora de elegir un coche es el factor emocional. Y ahora permitidme que os cuente una anécdota antes de continuar. Hace unos días un amigo mío estaba en un proceso de compra entre 3 vehículos y me preguntó: «Oye Juanma, tú que pruebas tantos coches, ¿cuál de estos es mejor? ¿Cuál me recomiendas?». Y yo le contesté: «El que más te guste». ¿Por qué? Pues porque al final, por mucho que yo les diga que este coche es mejor o este coche es peor, la gente se compra el coche que más les gusta. Y una vez dicho esto, si queréis un coche con una estética todoterreno, lo veo perfecto, pero no me digáis que el diseño de este coche no es atractivo, elegante y me atrevería a decir que incluso sexy. Sobre todo si lo comparamos con coches grandes y pesados. Y una vez terminada mi argumentación a favor de la carrocería familiar, es hora de sacar una última conclusión. Si necesitas un familiar, hay muchas opciones válidas. Los coches tipo SUV tienen sentido y su razón de ser, pero hay muchas razones objetivas en las que el familiar te ofrece ventajas importantes. Y subjetivamente, para mí, no hay color. Me quedo con la carrocería familiar. ¿Y vosotros? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.